Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Es una forma de reinterpretarlo, está muy bien. La gente toma las obras de los artistas y les da nuevos significados. Pero bueno, más allá de eso, era una balada bluseada muy linda de Papo, intimista y demás. Bueno, nos siguió escribiendo mucha gente, rápidamente los saludamos porque es lindo que nos acompañen. Úrsula, Carlos de Temperley, Patricia de Barracas, Fátima de Palermo, Gaby de Mataderos, Raúl de Córdoba, Raúl de González Catán, Silvina Mariasati y más, que abren este segmento de alguna forma, donde tenemos a nuestro historiador de confianza. Cuando vemos ese casco blanco, no es Top Gun, sino nuestro historiador de confianza, ni más ni menos que Juan Francisco Martínez Peria. ¿Qué tal, Juan? Hola, Seba, ¿cómo te va? Una alegría estar nuevamente en el programa. Gracias, para nosotros también que vengas. Viniste con la moto, quedó claro. Siempre. No viniste con un avión, ¿no? No, con una no. moto. Bien. Siempre. Está Pero bueno, difícil. Top Gun también anda en moto. Ojo. Es verdad. Pero Tom Cruise no usa casco en la moto. No usa casco. Le no, tendría que hacer no usa. una multa, ¿no? Ni en la 1 ni en la 2 usa casco. Ni siquiera en el codo. No. Ni siquiera en el codo. O sea que en Estados Unidos hay estados donde no es obligatorio. Muy civilizada la cosa. Son así, ellos son medio incluso, libertarios. Sí, incluso en una clave libertaria hay gente que Claro. rechaza usar casco. Sí, o levantar a los tipos caídos después de un accidente y dicen, no, que se queden ahí porque ellos eligieron. Así están. Bien, bueno, le queremos contar a la gente que tenemos 2 libros tuyos para sortear, así que lo de hoy es particularmente interesante porque se pueden quedar con 2 libros que están muy buenos. Uno es Libertad o Muerte, Historia de la Revolución Haitiana, que hablamos hace poquito. Sí, en el programa, hace 2 programas estuvimos hablando un poco, es un libro mío sobre la Revolución Haitiana, y el otro es un libro de un intelectual haitiano de la Revolución que se llama Jean-Louis Bastey. Yo hago la edición y el estudio preliminar, y el libro se llama El Sistema Colonial Develado. Exactamente, están como verán en las cámaras los dos acá, listos para sortearse. Escríbanos y se quedarán con uno y con otro 2 personas, ¿no? Sí, un libro cada uno. Muy bien. Bueno, y hoy en particular querías hablar de José Martí, un personaje muy importante, con la excusa del aniversario, pero son los aniversarios que nos gustan porque justamente nos dan pie para hablar cosas que valen la pena desarrollar y profundizar. Sí, hay que aprovechar las efemérides, ¿no? Para en favor del bien, no por efemérides pavas, ¿viste? En favor del bien, y una figura sumamente importante, ¿no? De América Latina. Además, hace un par de semanas yo estuve acá y estuvimos hablando del imperialismo norteamericano en la región, ¿no? En alusión a Trump y todas las barbaridades que estamos viendo, y había quedado en esa oportunidad en el tintero hablar de José Martí. Yo te había dicho, vamos a aprovechar ahora fin de enero, ¿no? 28 de enero de 1853 fue esta fecha en la que nace José Martí, que es uno de los más grandes intelectuales y políticos de nuestra historia. Se lo conoce como el apóstol de Cuba, el padre de la patria de Cuba, una figura clave, por supuesto, una enorme influencia, no solamente en la segunda mitad del siglo XIX, sino en toda la historia cubana, y particularmente en la Revolución Cubana. Fidel Castro fue un gran reivindicador de José Martí. De hecho, hay una anécdota, ¿no? Donde él hace el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, y él le preguntan quién fue el autor intelectual del asalto, y él dice José Martí, ¿no? El legado de Martí es enorme y es una figura muy importante, y que creo que tiene gigantesca vigencia, ¿no? Frente a lo que estamos viendo de estos gobiernos como el de Milei, por motivos que ahora después voy a retomar, y por la política imperialista recargada, ¿no? de Donald Trump en el gobierno, que ya estamos viendo, ¿no? Deportaciones masivas y todas estas amenazas al Canal de Panamá, el cambio del nombre de Golfo de México, Groenlandia, etcétera. Tiene todo, puso fichas en todos los números. Sí. José Martí, además, como te decía antes, no solamente fue una figura política muy relevante, sino un gran intelectual. Algo que en el siglo XIX no era tan infrecuente, digamos, ¿no? José Martí está en la saga de
figuras como Simón Bolívar, que no solamente fue el más grande libertador de nuestra región, sino además una figura, un gran intelectual, con una gran retórica, una escritura muy fina y un pensamiento muy profundo. Martín nació, como decíamos antes, el 28 de enero de 1853 en un contexto muy particular, ¿no? Hay que recordarle a la audiencia que cuando nosotros nos independizamos, la primera independencia fue la de Haití, por eso hablamos en su momento, el 1 de enero de 1804, pero las independencias hispanoamericanas vinieron tiempo después, ¿no? A partir de ese proceso tan complejo que se abre en 1810, pero hubo 2 colonias que no se independizaron en la región del Imperio Español, que fueron Cuba y Puerto Rico, ¿no? Que a veces eso queda olvidado. Puerto Rico sigue no siendo un país independiente. Es ¿no? un estado, ¿cómo es? Estado libre asociado. Libre asociado, que es un eufemismo. Y como dicen ellos, ¿no? Los nacionalistas puertorriqueños, entre los cuales podemos incluir a figuras como Bad Bunny, ¿no? Dicen no es ni un Estado, ni libre, ni asociado, ¿no? Porque es, como decís, un eufemismo para disfrazar la explotación una situación colonial, ¿no? Y particularmente Cuba y Puerto Rico no se independizaron, y particularmente Cuba no se independizó. ¿Por qué? Porque Cuba a fines del siglo XIX y sobre todo comienzo del siglo XX, a fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, Cuba tuvo un gran crecimiento económico basado en la caña de azúcar, ¿no? En la producción de azúcar. El azúcar era un producto muy valioso, en ese momento se lo conocía como el oro blanco, ¿no? Hoy en la cocaína, en ese momento... no confundir, uno es para endulzar y otro... Sí. Y el azúcar en ese momento era muy importante, y Cuba tenía una población importante, obviamente, de población africana afrodescendiente esclavizada, y Cuba está al lado de Haití. Y ellos vieron lo que ocurrió en la Revolución Cubana, y la élite cubana decía, si acá tocamos una piedra, lo que puede ser es que estalle una revolución como la de Haití. Algo muy parecido que pasó en Perú y el Alto Perú. El Alto Perú es lo que actualmente es Bolivia, donde por eso Perú y el Alto Perú son lugares donde la revolución viene sobre todo desde San Martín y de Bolívar. ¿Por qué? Porque ahí las élites blancas tenían mucha riqueza, como la élite cubana, y tenían mucho miedo que, con la enorme población originaria que había, estallara una revolución como la de Tupac Amaru y Tupac Katari de 1780 y 1781. Entonces Cuba, sobre todo Cuba, tiene mucho miedo a la revolución. No, hay una película muy buena de Tomás Gutiérrez Alea que se llama La Última Cena. La recomiendo mucho, está en YouTube, se puede ver. Me gustan las recomendaciones de arte asociado a procesos históricos. No, es lo mejor, ver cine para esto. Es una gran película y que te muestra ahí el miedo que hay de la élite, de la sacarocracia, así se conoce, ¿no? La plantocracia cubana, de un estallido revolucionario de esclavizados africanos y afrodescendientes y esclavizadas que fuera como el de Haití, porque además lo que ocurre en Haití genera miedo por todos lados, ¿no? Entonces Cuba no se independiza y Puerto Rico tampoco, pero Puerto Rico no era tan relevante. Y Cuba, particularmente durante el siglo XIX, tiene un crecimiento económico enorme y se convierte en la primera productora de azúcar del mundo. Y hay una cosa como muy paradójica, que es que España tiene una crisis muy grande, política, económica, en el siglo XIX por toda la independencia, pero Cuba se convierte en un gran boom económico. De hecho, Cuba fue el primer lugar en América Latina en tener ferrocarriles. No, el primer país independiente en tener ferrocarriles fue Paraguay, pero lo importante es que eran ferrocarriles del Estado y hechos por el Estado paraguayo. Pero eso es en la década del 50. Pero el primer lugar, digamos, que era una colonia, fue Cuba en la década del 30, y Cuba tuvo ferrocarril antes que España, ¿no? Una cosa muy interesante. Qué buen dato, puntual. Y Cuba tiene un crecimiento económico muy importante, y eso genera mucho interés de Estados Unidos y de las potencias que se lo quieren morfar, digamos, como habíamos comentado en un par de semanas atrás. Estados Unidos intenta comprar Cuba en 2 oportunidades. Estados Unidos promueve una expedición para apropiarse de Cuba en la década del 50 del siglo XIX. Todo eso fracasa, pero finalmente en Cuba estalla una revolución en la década del 60. En 1868, cuando José Martí era muy joven, estalla una revolución a la misma vez en Cuba y en Puerto Rico. El grito de Yara, así se llama en Cuba, y el grito de Lares en Puerto Rico, promovido por sectores independentistas. En Puerto Rico rápidamente eso no camina, pero en Cuba sí, y se convierte en una gran revolución que se conoce como la Guerra de los 10 años, porque duró 10 años, o la primera revolución cubana, que finalmente fracasa. ¿Por qué? Porque Cuba tiene 2 grandes regiones, Occidente y Oriente era como menos rica, más vinculada con el tabaco, y la parte de Occidente, donde está La Habana,
Ahí es donde estaba el azúcar fuerte y la élite cubana no quería saber nada con la independencia. Esa revolución fracasa, pero lo importante es que José Martí, que era joven, porque nació en el 53 y estamos hablando del 68, tenía 15, 16 años, él participa de la revolución, no de forma armada, pero sí en forma más política, militante, intelectual, y rápidamente termina en cana, ¿no? Y entonces ya su temprana juventud empieza con un despertar político, intelectual, poético. José Martí es uno de los grandes poetas de nuestra literatura. Termina en cana y el padre logra, digamos, que el padre era militar, era un militar español de clase media baja, logra que le conviertan el presidio por exilio y termina exiliado en España. Él en España estudia 2 carreras, Derecho y y Filosofía, en Zaragoza y en Madrid. Computación no estudió, ¿no? No, porque como hacen los jóvenes ahora. No era un trader de esto Claro. masivo, bro, no. Y ahí ya le empieza a escribir textos en contra del colonialismo cubano y otra cosa muy importante, escribe tempranamente textos en contra de la esclavitud y el racismo. Pensemos que la esclavitud en Cuba duró hasta la década del 80, 86, en realidad fue un proceso, finalmente termina siendo abolida en el 86. O sea que Cuba es el anteúltimo país en América Latina en abolir la esclavitud, el último es Brasil en 1888, y José Martí ya desde muy joven tiene una gran conciencia anticolonial, antiesclavista y antirracista. En España se forma intelectualmente y quiere volver a Cuba, finalmente no puede hacer pie ahí y empieza un periplo que lo va a llevar primero a México, después a Guatemala y después a Venezuela, donde lo terminan expulsando, que es un periplo muy importante, muy formativo, como los viajes del Che, digamos, ¿no? Porque le permiten ver la realidad de América Latina, ¿no? La realidad de esos estados que se están formando, para bien y para mal. Le permite ver también la problemática de los pueblos originarios, que en Cuba no era un problema, no era una cuestión, porque los pueblos originarios habían sido aniquilados con la conquista. Entonces empieza a tomar una conciencia de la diversidad de la región. Y de la realidad política, cultural de América Latina. Además termina siendo expulsado de Venezuela y termina en Estados Unidos, ¿no? Y él tiene un largo exilio en Estados Unidos, sobre todo en la década del 80, comienzo de la década del 90, que es clave en su trayectoria política e intelectual. Y ahí en Estados Unidos él llega creyendo ser el sueño americano, digamos, ¿no? Llega con una imagen positiva de Estados Unidos, que era lo que predominaba en la región y en la intelectualidad política más o menos liberal y progresista en un buen sentido, y al poco tiempo eso ya no le gustó tanto. Ya no le gusta tanto, ¿no? Y él habla de he estado en las entrañas del monstruo, ¿no? Él habla de las entrañas del monstruo. Él va a vivir sobre todo en Nueva York, pero se va a vincular con exiliados latinoamericanos. Y ahí va a ser una crítica muy importante a la sociedad norteamericana, y con esto acá quisiera quedarme un poquito. Él va a criticar una serie de cuestiones fundamentales de Estados Unidos. Primero y principal, un verso que nos siguen tirando, que es la principal democracia del mundo, sí, ¿no? eso es increíble que se siga repitiendo. Se sigue repitiendo. De hecho, ellos mismos dicen que se afanan entre ellos elecciones, después el sistema de representantes, después que no va nadie a votar, ponen los horarios, claro, ponen los horarios para votar, votan por carta, es un papelón. Bueno, José Martí muy tempranamente va a advertir que no es una verdadera democracia, que es una plutocracia, o sea, el gobierno, o una oligarquía, el gobierno de los más ricos. José Martí va a ser muy, muy crítico. Los negros no votarían en ese momento, obviamente, ¿no? Esa es la segunda cosa. Claro. Va a ser muy, muy crítico del racismo en Estados Unidos. Y acá hay algo muy importante. Estados Unidos tuvo, poco tiempo antes de que él llegue, la guerra civil, ¿no? Del 60 al 65, que terminó con la abolición de la esclavitud. Pero, digamos, no del racismo, de que fueran ciudadanos de segunda, tercera o cuarta. No del racismo, claro. Y de hecho en el sur se establece un sistema segregacionista muy fuerte, pero en el norte también, digo, porque hay como un imaginario, en el norte estaba todo bien, no. No, de hecho, a mí, por citar un ejemplo, ¿no? Pero me gusta mucho el jazz, en los 50, 60, Miles Davis, por citar un músico solo nada más, tenía que tener un carnet para que lo dejaran tocar porque era negro. Y si se le olvidaba, la cana, o lo fajaba, o lo metía en cana, o las dos cosas, o le pedían plata. O sea, tenía que tener una autorización para salir a la calle por ser negros. Imagínate en esa época. Claro, ¿no? Y imagínate, y él que tenía cierta repercusión, si bien no tenía la que tendría hoy en día por los aparatos mediáticos. O sea, era un desastre todo, y era Nueva York eso. Nueva York se supone que es la ciudad más... Exactamente. Bueno, y eso es lo que José Martí, que ya venía con una mirada muy crítica de la esclavitud y el racismo, va a ser muy crítico
del racismo en Estados Unidos, pero hay algo muy importante, que es que el racismo en ese momento era un racismo científico, totalmente legitimado en Occidente, digamos, ¿no? Era una cosa muy fuerte. Pensemos que en la década del 80, Sarmiento, que siempre fue racista, pero en la década del 80 aún es más duro su racismo, escribe su último libro, que se llama Conflicto y Armonía de las Razas en América, ¿no? Un libro tremendamente de un racismo científico feroz. Y a la misma vez tenemos otro intelectual que es como la contracara de Sarmiento, que es José Martí, criticando no solamente el racismo en Cuba, en América Latina, sino también en esa supuesta democracia liberal, y igualitaria, y republicana, etcétera, etcétera. Que da oportunidades a todos. Exactamente. Martí además va a criticar la política hacia los pueblos originarios, va a ser muy crítico del genocidio de los pueblos originarios y de toda la política de las pequeñas reducciones donde meten a los pueblos originarios. Martí va a ser testigo, no solamente testigo, sino que va a ser cronista, porque Martí escribió para grandes diarios de América Latina, entre ellos nuestro diario La Nación, no nuestro porque tenemos las acciones. Claro, no me están llegando los dividendos, casi me voy a reclamar. De Argentina, Sí. va a escribir también para La Nación. Él va a ser muy crítico de la política hacia los pueblos originarios, pero también él va a ser testigo y protagonista incluso de las luchas de los obreros. O sea, porque Estados Unidos en el siglo XIX tiene una gran revolución industrial, una gran política migratoria y tiene enormes revueltas y un gran movimiento obrero. De ahí el 1 de mayo, el 8 de marzo, ¿está bien? Que son fechas que conmemoran, digamos, luchas y procesos de violencia y de represión en Estados Unidos. Y él es testigo, cronista y reivindicador de esas luchas. Y lo último importante en esto es la crítica al imperialismo norteamericano. José Martí fue también testigo y contrincante del naciente panamericanismo, ¿no? De 1889, 1891, las dos conferencias que organiza el secretario de Estado James Blaine, que propone la unidad de América toda, de norte a sur, bajo la égida de Estados Unidos, y José Martí es un gran pionero en la crítica al imperialismo norteamericano. Y a la misma vez que hace todo esto, y escribe poesía, y escribe periodismo, organiza el Partido Revolucionario Cubano. José Martí se convierte en el líder del independentismo cubano en Estados Unidos, organiza este partido, que es algo muy importante, volviendo al tema democrático. Ese partido tenía una democracia interna en la que votaban las mujeres, votaban los negros, votaban los trabajadores, votaban todos, y donde él fue electo el líder de ese partido. Algo muy interesante es que hasta ese momento las independencias en América Latina no se hacían con partidos, digamos, ¿no? Logias, facciones, sociedades, pero partidos. Es la primera vez que se organiza un partido para hacer una independencia. Ese partido se funda en Estados Unidos en 1892. Y José Martí escribe mucho ahí, escribe un texto que yo quiero dejarles a la audiencia en estas recomendaciones. Hay una película también que se llama José Martí, El Ojo del Canario, una película linda para ver la etapa inicial de José Martí, el José Martí joven de la primera etapa. Pero hay un texto que yo le recomiendo mucho a la audiencia que si puede pegarle una mirada, es un texto muy breve, que se llama Nuestra América, que él escribe en 1891, que condensa de una manera gran parte de su ideario, ¿no? Y ahí lo que él plantea es, primero y principal, una crítica muy furibunda a nuestras élites, ¿no? Y por eso esto tiene tanta vigencia, no solamente su crítica a Estados Unidos, sino las críticas a cómo se organizaron nuestros países en América Latina. Y ahí él empieza criticando lo que ya en otro momento hemos hablado, y que cada vez me dan un micrófono lo hablo, que es esto que podemos llamar el colonialismo mental, ¿no? El colonialismo cultural, que también Arturo Jauretche y tantos otros y otras han hablado antes y después de él, donde él empieza hablando de esta vergüenza de ser latinoamericano, ¿no? Donde él habla de esas élites que, dice, son hijos de zapateros que se avergüenzan que su padre sea zapatero, ¿no? Porque obviamente América Latina tiene muchos problemas, pero no hay que avergonzarse, sino que hay que afirmarse. Él habla también de hijos de una madre enferma, él usa mucho esta metáfora de Madre América, que es muy linda, de una madre enferma que se avergüenza de su madre. Entonces él empieza hablando del colonialismo mental con varias dimensiones. La primera es esta mirada autonegativa, ¿no? Esta idea de que ahora se habla de somos un país de mierda. Esa es lo primero que él critica. Lo segundo que él critica es querer copiar, ¿no? La mímesis, ¿no? Es Milei yendo corriendo a sacarse la foto con Trump, con Elon Musk, ¿no? Es esa vocación de Buenos copia. Aires es la París tal... del Plata, etcétera, etcétera, ¿no? Constantemente esta vocación mimética, ¿no? Él habla falta de amor propio, de identidad. Falta de amor propio y voluntad de mímesis.
La tercera cosa que es fundamental, que él habla de estas anteojeras francesas, yanquis, británicas para ver nuestra realidad, ¿no? Él dice, nosotros permanentemente estamos copiando y trayendo teorías de Europa, de Estados Unidos para entender nuestra realidad, ¿no? Y entonces ahí lo que está hablando es de lo que podemos llamar un colonialismo epistémico, o sea, un colonialismo del saber, que, ojo, todavía ocurre en nuestras universidades y en muchas partes de América Latina, donde permanentemente nosotros leemos autores y autoras europeas y norteamericanas. Y la cuarta cosa, y esto es clave, es cómo eso repercute políticamente. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos miramos negativamente a nosotros, queremos copiar a los otros, introducimos teorías de Europa y del norte, y después queremos aplicar eso a la realidad. ¿Y qué pasa? Que la realidad es distinta. Y en general, de esa mirada colonial, ¿de quién es la culpa? ¿De la realidad o de la teoría? De la realidad. Entonces ahí aparece la idea de que la realidad es bárbara, la realidad es atrasada. Y ahí Martí vincula esto fuertemente con la política y habla de estados, y esto es muy importante y tiene mucha vigencia, estados que han sido construidos en contra de las mayorías populares, negando las culturas populares, negando al indio, negando al gaucho, negando al negro, ¿no? Toda esta idea de Argentina venimos como, de los barcos, exactamente. Solo venimos Eso es lo que va a criticar Martí ahí, y además va a plantear que eso genera, digamos, una permanente crisis. Por eso Martí en ese texto va a plantear una idea que después tuvo mucha vigencia y que todavía sigue teniendo vigencia, que es la idea de una segunda independencia. Él va a hablar de una segunda independencia que es la independencia de Cuba y Puerto Rico, es una independencia bien concreta, una independencia frente a Estados Unidos, el peligro de Estados Unidos. Él habla justamente de la necesidad de unión latinoamericana. Él dice, Simón Bolívar tiene mucho que hacer en América todavía, ¿no? Recuperando el proyecto de unidad regional, pero también, y esto es lo que quería subrayar, la idea de una independencia cultural, ¿no? Él tiene unas frases ahí bellísimas donde él dice, la universidad americana ha de vencer a la universidad europea. No se trata de un conflicto entre civilización o barbarie, como diría Sarmiento, que es el gran exponente de este racismo y colonialismo mental, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Naturaleza es la realidad latinoamericana. Tiene otra frase donde dice, debemos conocer la historia de los incas al dedillo, porque más vale la historia de los incas, que son nuestros griegos, a la de los griegos que no son nuestros, ¿no? Y ahí hay toda una recuperación, toda una idea de descolonización cultural que termina con una frase que está en el mausoleo José Martí en La Habana, donde él dice, injertes el mundo en nuestras repúblicas, pero el tronco ha de ser nuestras repúblicas. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que ver la realidad de nuestra propia mirada. Como decía Arturo Jaureche, lo nacional es mirar lo universal desde nuestra propia perspectiva, desde el sur, desde América Latina, del tercer mundo. No negarlo el mundo, pero sí no filtrarlo con otros ojos. Con esa mirada colonial que tiene tantas consecuencias negativas. José Martí advirtió el peligro del imperialismo norteamericano con una clarividencia feroz. Y José Martí no solamente escribió cantidad infinita de textos, las obras completas se pueden encontrar en línea, sino que además fue una figura política militante muy fuerte y lideró el comienzo de la segunda lucha de independencia de Cuba en 1895. Lamentablemente él no era ducho en las artes militares, pero se mandó a luchar directamente y termina muriendo el 19 de mayo de 1895. Y ocurrió lo que él había dicho, que Estados Unidos iba a terminar interviniendo en la guerra y que Estados Unidos se iba a terminar quedando con Puerto Rico, donde todavía están, y con Cuba, donde no están, pero han dejado la base de Guantánamo. Pero deja un legado enorme, digamos, ¿no? de gran intelectual y gran político para América Latina con una enorme vigencia. Espectacular, Juan. Lo de Martí es muy inspirador y a su vez no deja de asociarnos cierta tristeza, porque estamos casi igual que cuando hacía el retrato de las situaciones de Latinoamérica, estamos casi en el mismo lugar. La historia no se repite, pero sí estamos, digamos, nosotros creo que tenemos problemas muy profundos que no resolvemos, y como no resolvemos, reaparecen de alguna manera, ¿no? Argentina logró construir un proyecto de país con Perón y demás. Cuando muchos creíamos que eso ya estaba casi perdido, aparecieron Néstor y Cristina Kirchner, pero estos volantazos ultraliberales vienen cada vez más fuertes y pulverizan una gran cantidad de logros que cada vez son más difíciles de recuperar. Eso es lo más dramático de todo. Son perderlos en el momento porque mucha gente sufre. Esto de Milei, si en el mejor de los casos termina pronto, todo el daño y todo el dolor que generó y la pobreza que generó no va a ser fácil de superar.
No, pero hay dos cosas que quería retomar. Primero y principal, esto que vos decís de los volantazos, ¿no? Porque los volantazos, y acá hay una cosa interesante, si uno lo compara con Estados Unidos o con otras potencias occidentales, o incluso, bueno, no sé, pensamos otros países del mundo, ahí no hay, puede haber volantazos en algunas cosas, digamos, pero hay política de Estado, claro. porque hay una política de un país. Acá el problema en América Latina es que tenemos por un lado un proyecto de país y otro lado proyecto de colonia, digamos, ¿no? Entonces son volantazos muy profundos que no solamente son proyectos coloniales y neocoloniales, por eso para mí es muy importante. Cuando hablamos de Milei, solamente hablar de liberalismo hay que insistir, o hablar de fascismo hay que insistir mucho en la dimensión neocolonial, y por eso para mí es tan importante también diferenciarlo de Trump u otros líderes de extrema derecha europea. Por eso digo, acá los volantazos son realmente entre un país, un proyecto país, que te puede gustar más, menos, pero un proyecto país y un proyecto colonial. Y otra cosa clave también es constantemente cómo ese proyecto neocolonial lo que hace es desintegrar posibles proyectos de integración regional, ¿no? Claro. Que son absolutamente fundamentales. Y por eso por un lado. Y por otro lado, y que está vinculado con esto, los problemas centrales de América Latina, digamos, que son problemas de enorme desigualdad, de enorme pobreza, de situación colonial, de dependencia económica, cultural, financiera, etcétera, etcétera, son problemas que vienen desde hace 500 años, más de 500 años, o sea, ¿no? Y que es como vos decís, avanzamos 2 pasos y retrocedemos 10, ¿no? Y así permanentemente. Y por eso también las figuras populares en América Latina no mueren. Porque por eso Evita sigue viva, por eso Zapata sigue vivo, por eso Bolívar sigue vivo, por eso San Martín sigue vivo, por eso Bolívar sigue vivo. ¿Por qué? Porque esos problemas siguen vigentes, ¿no? Esos problemas siguen vigentes y por eso es tan importante la historia, ¿no? Y por eso nos quieren negar la historia, porque sin esa conciencia histórica nosotros no podemos proyectar una propuesta de país y una propuesta de región emancipada y unida. Tal cual. Bueno, Juan, muchas gracias por haber venido todo este verano, todo este enero, y bueno, nos seguiremos cruzando la vida. Ojalá, y demás. Sí, sí. Bueno, les recordamos a todos, Juan Francisco Martínez Peria, están para sortear los libros, y el que no se los gana los puede ir a buscar porque son muy interesantes, y seguirlo por tu vida. Te pueden seguir de acá. ¿A qué hora salís? Ahí en 10 minutos que venga a la puerta de la radio y te siga. Bueno, de verdad, muchas gracias por todo. Gracias a vos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.